Amigos latinos, ¿cómo están? Les saludo, soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones o accidentes graves, todo tipo de lesiones, todo tipo de accidentes, accidentes de auto, si te caíste, si te atropellaron, si tuviste un accidente de trabajo, de motocicleta, de bicicleta, cualquier tipo de lesión o accidente que te haya causado graves daños en tu cuerpo. Puedes llamarme y hacerme todas las preguntas que tú quieras de manera gratuita. Y el día de hoy voy a hacer un tutorial, un video sobre qué hacer si te atropellan o si ves que a alguien lo atropellaron. Hay 3 elementos que deben de cumplirse para que un caso proceda en el estado de California. Tiene que haber, primero que nada, bueno, en California se considera un caso civil, ¿ok? The personal injury. Número 1, tiene que ser culpa del otro y tiene que haber negligencia. Cuando digo que tiene que ser culpa del otro, es que pudo haber sido culpa de alguien que te atropelló o algo que te dañó. Puede ser una compañía, una persona o un auto, una motocicleta que te haya atropellado. Esa tercera persona tiene que haber sido negligente, o sea, que haya roto alguna regla o que haya sido negligente y que a causa de esa negligencia se haya causado ese accidente. Entonces, número 1, tiene que ser culpa del otro. Número 2, tiene que haber algo, un recovery, algo de donde pagar los daños. Tiene que haber una póliza de seguro o activos o propiedades con los que esa persona o cosa o compañía pueda pagar esos daños que te causaron en ese accidente. Y número 3, muy importante, es que tengamos pruebas médicas de que esas lesiones que tú tienes en tu cuerpo fueron causadas por ese accidente en ese específico día que sucedió, ¿ok? Ahora, es muy importante estos 3 elementos porque, por ejemplo, cuando les digo que tiene que ser culpa del otro, tiene que haber pruebas de que haya sido culpa del otro, es que mucha gente luego me llama y me dice, María, me atropellaron, pero después me doy cuenta que esa persona que la atropellaron o iba borracha, había tomado alcohol y tenía alcohol en la sangre y pues obviamente cruzó en una parte de la calle que no era, o cuando estaba la luz verde, o estaba en su bicicleta y estaba en sentido contrario, o en una parte que no debería de haber estado. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que cuando busquen ayuda de un abogado, pues en este caso para obtener beneficios porque te atropellaron o que a alguien lo hayan atropellado, es porque tienen estos 3 elementos, ¿ok? Que sea culpa del otro, no porque tú estés borracho o porque tú hayas ido en sentido contrario vas a obtener beneficios solo porque te atropellaron, no porque te hayan atropellado, solo por ese simple hecho puedes obtener beneficios, no, tiene que ser, recuerda, culpa del otro, no tuya. Okay, entonces, que sea culpa del otro, que haya una póliza de seguro que pueda cubrir los gastos. Y número 3, que también haya pruebas de que esas lesiones y esos daños causados sean por ese accidente, que haya pruebas por escrito médicas, que haya testigos, que haya pruebas y evidencia de que esas lesiones fueron causadas por ese accidente que pasó. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los 3 elementos que tienes que tener en cuenta para que puedas obtener posiblemente los beneficios por ese accidente que tuviste porque te atropellaron. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué hacer si te atropellan? Es muy importante que tengas en cuenta estos consejos. Número 1, si te atropellan, bueno, si estás consciente, porque muchísima gente la atropellan y queda inconsciente ahí tirada, pero bueno, si estás consciente, lo primero que tienes que hacer es llamar a la ambulancia, al 911, para que atiendan tus lesiones. Muchas veces las personas tienen lesiones graves, pero como que a la hora del accidente, a la hora de que te atropellan, no estás muy consciente de eso y piensas que tú estás bien, la gente se para y resulta que tiene lesiones gravísimas en la espalda, en las cervicales, lesiones de hombro, de cabeza, ¿no? Muchas veces tienen daño cerebral. Entonces, siempre pidan 911 y que venga la ambulancia a asegurarse de que no tengas lesiones graves. Siempre, por favor, hágalo. Mucha gente tiene miedo de los gastos, ¿ok? Pues no tengan miedo de eso porque su salud es primero y casi siempre alguien más va a pagar, ya sea algún seguro va a pagar eso, el seguro de la otra persona que tuvo la culpa, se tiene que hacer la petición de que lo pague. Entonces, por favor, si te atropellaron, no pienses de que, ay, no, es que no quiero que me cobren, entonces no voy a llamar a la ambulancia. No, por favor, no lo hagan. Llamen al 911. Muy importante que venga la ambulancia a checar que todos estén bien y si hay lesionados, pues que se los lleve la ambulancia al hospital para que les hagan resonancias magnéticas, rayos X y que chequen su salud,
que estén en buen estado, ¿no? Y que si tienen lesiones graves, que las atiendan de inmediato, porque pueden resultar en, cuando hay un atropellado muy seguido, encuentro que hay hemorragias internas, hemorragias de sangre internas en el cerebro, en el corazón, en los órganos internos, y después son accidentes catastróficos que pueden causar lesiones de por vida. Así que vayan al hospital de inmediato. Bueno, ese es número 1. Consejo número 1, lo primero que tienes que hacer si estás consciente es llamar al 911, ir a la ambulancia, ir al hospital a que te atiendan tus lesiones. Número 2, de inmediato después de que hablaste al 911, llamar a la policía para que haya evidencia por escrito, que haya un reporte de policía para que el policía diga que la otra persona fue el culpable de tu accidente, que tome los datos de la persona culpable, que tome fotos de las placas, del auto, de su póliza de seguros, y que un reporte de policía por escrito lo tengas tú para evidencia de qué fue lo que pasó y que la culpa fue de la otra persona, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa cuando no haces un reporte de policía? Bueno, pues no hay evidencia, y después no sabemos quién fue, la otra persona dice que no fue culpa de la otra persona, no hay testigos. Trata, por ejemplo, si te atropellaron, pues ver testigos, que haya testigos, a lo mejor el señor de la tiendita que vio el accidente, que lo interroguen a él y que él sea un testigo de qué fue lo que pasó, o si alguien estaba parado en el semáforo, tener testigos, eso también ayuda muchísimo para que haya testigos y apoyen que fue culpa del otro y que sepas lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa si la persona que atropellaron estuvo inconsciente, quedó inconsciente? Que eso pasa muy seguido, ¿ok? Ayuden a esa persona, por favor, amigos latinos, ayuden, por favor, a la persona lesionada. Muchas veces nadie ayuda y he visto mucho racismo, hay muchísimo racismo con la policía, con la gente que está involucrada en los accidentes. Después, simplemente porque ven que somos latinos, ponen el reporte de policía que fue culpa del latino, aunque el latino iba cruzando la calle de manera correcta, o a lo mejor iba en la bicicleta de manera correcta. Después veo que el reporte de policía que hacen, lo hacen mal y lo hacen para culpar a la persona latina y dicen que no, que la persona latina fue culpa del atropellado. Ahora resulta que fue culpa del atropellado, que porque se cruzó la calle mal o porque la bicicleta iba en sentido contrario, y eso no es cierto. Hay muchas veces que las policías inclusive hacen reportes de policía incorrectos. 1, por racismo, y número 2, muchas veces porque como la persona lesionada está inconsciente, el único testigo que está ahí, pues es la persona que lo atropelló. Entonces, obviamente, como la persona que lo atropelló sí está ahí, sí está consciente, y la persona atropellada está en el piso, desmayada, pues obviamente no puede hablar, no puede defenderse, y la persona que lo atropelló dice, no, sí, es que fue culpa de él, que porque venía mal, o se cruzó la calle mal, o se me atravesó. Entonces, por favor, hermanos latinos, ayudemos, por favor, no se vayan de la escena del accidente, vayan, ayuden, den su testimonio con la policía, ayuden a ese hermano latino, digan que fue culpa del que lo atropelló, digo, obviamente si ese es el caso, pero ayuden, por favor, porque esa persona lesionada que está inconsciente no puede defenderse y entonces eso es algo grave. Bueno, entonces ya les dije, número 1, llamen a la ambulancia para que tengan pruebas por escrito de las lesiones que tienen en el cuerpo y que los reportes del médico digan que fueron causadas las lesiones a causa del accidente. Número 2, llamen a la policía para que la policía haga un reporte diciendo que fue culpa del otro. ¿Ok? Y número 3, de inmediato contraten a un abogado. Tengan mucho cuidado de no contratar abogados fraudulentos, que son los abogados que van hacia ustedes sin que ustedes se lo hayan pedido. Muchas veces la persona que está atropellada va al hospital y está hospitalizada y le hicieron cirugía y está dormida después de la anestesia, y saliendo de la anestesia, casualidad que mágicamente un abogado aparece y les dice que es un abogado del hospital y que les va a ayudar a obtener beneficios. Por favor, no firmen absolutamente nada con ese tipo de abogados, que generalmente ni siquiera son abogados, que son un fraude. Tal vez pueden estar contratados por la aseguradora para arruinar su caso y solamente son un fraude. Por favor, no contraten abogados ni firmen documentos. Si van a tener un abogado, tienen que hacer ustedes su investigación, investiguen a qué abogado van a contratar, que esté en su ciudad o cerca de su ciudad, que el abogado pueda ir al hospital con ustedes y que ustedes lo vean, pero que ustedes lo llamen, no que vaya mágicamente un abogado que cae así mágicamente de quién sabe dónde y que se aparezca en el hospital sin que ustedes lo soliciten. Eso es contra la ley y generalmente esos abogados que se aparecen ahí en el hospital o en la ambulancia sin que ustedes lo soliciten son abogados tramposos, mentirosos, fraudulentos, que quizás ni siquiera son abogados y lo único que van a hacer es arruinar el caso.
esos abogados generalmente están de parte de las aseguradoras y solamente quieren obtener su firma para arruinar su caso y que no les den sus beneficios. Así que tengan muchísimo cuidado. La regla número 3 sí es obtener un abogado, pero no un abogado que se aparezca mágicamente. Un abogado que ustedes contraten, que ustedes busquen, que ustedes hagan su investigación, vean qué abogados hay en esa ciudad o cerca de la ciudad donde ustedes viven. Y fíjense cuáles son los comentarios de la gente que ese abogado ha tenido, fíjense los reviews, lean las reseñas, los comentarios que hacen otras personas de ese abogado y contraten un abogado que tenga 5 estrellitas en Google. Generalmente esos abogados pues son buenos. Fíjense que sean un abogado bueno, que sean oficinas grandes, que el abogado tenga dinero, que sea una firma de abogados grande, que tenga dinero y recursos para hacer toda la investigación. Recuerden que los abogados de personal injury necesitan recursos, sus propios recursos, para hacer toda la investigación, para hacer la reconstrucción de la escena del accidente. El abogado de personal injury necesita tener dinero de su propio bolsillo, lo va a gastar para, por ejemplo, contratar investigadores, hacer peritajes, contratar expertos, contratar químicos que hagan la investigación y qué sé yo, muchísima gente que el abogado de personal injury tiene que contratar para recabar toda la evidencia. A lo mejor tiene que tener dinero tal vez para ayudar a sacar el carro del corralón y que haya evidencia de que ese carro te atropelló. El abogado de personal injury tiene que gastar muchísimo dinero de su bolsillo para poder ayudarte. Entonces siempre fíjense, yo les recomiendo que sea un abogado que tenga una oficina grande, que tenga los recursos para poder invertir y poder ganar su caso y tener toda la evidencia correcta para poder conseguirle todos los beneficios. Entonces, bueno, ya les hablé de esos tres cosas que deben hacer si te atropellan o si ven a alguien que lo atropellaron. Número 1, recuerden llamar a la ambulancia y ir al hospital de inmediato para tener récords médicos y pruebas médicas de que esas lesiones que tú tienes fueron causadas por ese accidente. Número 2, llama a la policía para que haga un reporte de policía y tengas evidencia por escrito de que fue culpa del otro. Número 3, llama a un abogado de inmediato para que el abogado te diga qué hacer y qué no hacer. No firmes ningún documento sin que el abogado te diga qué firmar y qué no firmar. Y menos todavía le contestes el teléfono a los ajustadores de las aseguradoras del contrario, porque los ajustadores están capacitados y entrenados generalmente para arruinar el caso. Recuerda que las aseguradoras no son una obra de caridad, son un negocio y las aseguradoras no se dedican a ayudar gente, se dedican a arruinar el caso de la persona lesionada. Ellos van a tratar de hacer trampas y trucos durante todo el proceso para arruinar tu caso y no darte los beneficios que te corresponden por ley. Así que no dejes que eso suceda, no hagas las cosas por ti mismo sin un abogado, porque es como, imagínense que yo tengo un dolor de muela y en vez de ir al dentista le pregunto qué hacer a mi compadre, a la vecina, a la prima, pues obviamente no es lo adecuado, ¿no? Tienes que tener a alguien que sepa, que esté preparado, que sea un profesional, que tenga la experiencia y que sepa, que tenga el conocimiento de saber qué hacer y decirte qué hacer, ¿ok? Así que no hagas esto solo, siempre desde el primer día ten un abogado, pero acuérdense lo que les digo, un abogado que ustedes escojan, ¿ok? Si tienen preguntas, por favor, llámame de inmediato. Mi nombre es María Rodríguez. Puedo contestar todas sus preguntas de manera gratuita. Mi teléfono 669-342-8115. Guarden este teléfono en caso de accidente o lesión. Siempre que tengan a alguien o que sepan de alguien que tenga una lesión o accidente grave, que me llamen de inmediato para poder ayudar, ¿ok? Bueno, y ya les dije, entonces, ¿qué hacer, ¿no? Cuando tienes un accidente? Y ahora, bueno, cuando te atropellan, y ahora les voy a decir qué beneficios puedes obtener y cómo obtenerlos, ¿ok? Bueno, pues ya que tiene su abogado, el abogado tiene que hacer, número 1, gastar dinero de su bolsillo para recabar toda la evidencia posible para culpar a la otra persona. Tiene que, por ejemplo, el abogado tener, a lo mejor resguardar la evidencia del otro auto que te atropelló para probar que venía a exceso de velocidad, hacer el análisis del motor y ver a cuánto venía, ver con qué parte del carro te pegó, ¿no? Del auto te pegó en tu cuerpo, la evidencia, por ejemplo, de la bicicleta en la que ibas, que esté toda arruinada para ver de dónde fue el golpe. A lo mejor el abogado tiene que pedir que las cámaras de video de esas calles paren y se resguarden para resguardar la evidencia de los videos para saber cómo sucedió el accidente. El abogado tiene que pues llamar a los testigos tal vez para que sean testigos y te ayuden a decir que no fue culpa tuya, sino que fue culpa del otro. Todo
esto el abogado lo va a hacer para conseguirte beneficios. Número 1, el primer beneficio es que el abogado va a hacer la petición de que se te paguen todas las cuentas del hospital, los médicos, la ambulancia, tus resonancias magnéticas, los tratamientos, la cirugía, la rehabilitación, todo lo que tú tengas que tener para recuperar tu salud. El abogado va a hacer la petición de que eso se te pague. Número 2, el abogado tiene que hacer la petición de que se te paguen los sueldos perdidos. Si a ti te atropellaron y tú tenías un trabajo y ahora a causa de esas lesiones en tu cuerpo no puedes trabajar y tú estás perdiendo sueldos a causa de ese accidente, el abogado va a hacer la petición de que se te paguen esos sueldos perdidos, ¿ok? Durante todo el tiempo que tú estés lesionado, hasta que te recuperes. Y luego, número 3, el abogado va a hacer la petición de que te den un pago grande por indemnización al final del caso. Ese pago va a depender de muchas cosas, cada caso es diferente, pero en general va a depender de la gravedad de las lesiones que tú tengas en tu cuerpo. Entre más lesionado estés, pues más compensación el abogado va a pedir, y también va a depender de la póliza de seguro, del límite de la póliza de seguro que la persona tenga en su auto, o si es una compañía la que tuvo la culpa, o si es, no sé, una tercera persona, o la ciudad o el condado por haber omitido ciertas reglas, o a lo mejor la ciudad no puso un semáforo, el semáforo no servía, o no había una señalización, entonces el condado es el responsable del accidente. El abogado va a hacer la petición de que esa póliza de seguro o ese culpable pague los gastos que te corresponden, y además un pago por indemnización grande al final de tu caso. Y ese pago por indemnización, recuerden, va a depender muchas veces de la póliza o de los assets, de los activos que tenga la persona culpable. ¿Ok? Bueno, y ese es el resumen de qué hacer y qué no hacer si alguien te atropella. Algo más que les iba a decir también es que muchas veces cuando alguien lo atropellan, pues debe de haber testigos, y mucha gente no se fija en qué testigos hay. Entonces siempre hay que tener testigos para ver qué fue lo que pasó, sobre todo cuando la persona está inconsciente, pues siempre hay que tener testigos para que ayuden a apoyar a lo que el abogado vaya a argumentar en la demanda. ¿Ok? Bueno, espero que esto haya sido bueno para todos ustedes, para que se informen, para que tengan un poquito de información de saber qué hacer y qué no hacer. Recuerden, este es el resumen de este video. Los 3 elementos que tiene que tener un caso de personal injury es: número 1, el primer elemento es que sea culpa del otro; número 2, que haya una póliza de seguro o alguien o algo que pueda pagar esos daños; y número 3, que haya pruebas de las lesiones o los daños que te haya causado en ese accidente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si te atropellan? Recuerda, número 1, llamar al 911 para que ir a la ambulancia y al hospital para que tengas las pruebas médicas para poder tener evidencia de que esas lesiones fueron causadas por ese accidente. Número 2, llama a la policía para que haya un reporte de policía y por escrito haya un reporte diciendo que la otra persona fue la culpable. Y número 3, muy importante, después de llamar a la policía, llama a un abogado de inmediato, un abogado que tú llames, no de los hospitales. Recuerden que esos son fraudes. Otra cosa que se me había olvidado decirles: cuando alguien lo atropellaron, generalmente me dicen: María, no, pues es que a mí nadie me pudo ayudar porque a mí me atropellaron y la persona me pegó y se fue y se escapó y no sabemos quién es. Bueno, recuerden que en el estado de California muchas de las pólizas de seguro de la casa donde ustedes viven, por ejemplo de su familia, cubre cuando a ti te atropellan. Y me dicen: María, pero es que yo no iba en un carro, yo iba a pie o iba en bicicleta. No importa. Generalmente las pólizas de seguro de un carro que tenga una familia cubren a los familiares que viven bajo el mismo techo. Y entonces, si a ti te atropellaron y tú no tienes seguro, pero tu mamá, por ejemplo, que vive contigo, sí tiene una póliza de seguro, o tu hermano o tu novia, alguien que viva contigo bajo el mismo techo, ¿okay? En la misma casa, y tenga una aseguradora, una póliza de seguro, generalmente esa póliza de seguro va a cubrir, aunque otra persona, una tercera persona, otro carro te haya atropellado y tú no tengas seguro. Hay muchas veces, y generalmente, las pólizas de seguro que tiene tu familia van a cubrir los gastos de tu hospital y tus beneficios. Eso tienes que checarlo obviamente con un abogado, cada caso es diferente, pero sí puede ser, así que por favor no te olvides de preguntar ese detalle. Si alguien te atropelló y la persona que te atropelló huyó y no sabemos cómo acusarla y cómo dar con esa persona que te atropelló, y tienes gastos del hospital y no sabes quién va a pagar tus gastos y todo esto, pregunta a tu abogado
si la póliza de seguro de alguien de tu familia puede cubrir esos gastos, ¿ok? Bueno, me despido, gracias por escucharme, me encanta que estés aquí conmigo, gracias por escucharme y por compartir este video, porque hay muchísimas personas que están lesionadas y que han tenido accidentes, que las han atropellado y que no saben a quién acudir para hacer preguntas. Así que recuerden, soy María Rodríguez, pueden hacerme todas las preguntas que tú quieras de manera gratuita. Mi nombre es María Rodríguez, yo misma te voy a contestar. Mi teléfono es 669-342-8115. Por favor, llámame si estás gravemente lesionado y tienes lesiones graves en tu cuerpo. Y número 2, si todavía no tienes un abogado. Mi teléfono es 669-342-8115. Por favor, comparte este video para que más personas que estén lesionadas y no sepan qué hacer me puedan llamar y puedan también solicitar ayuda.